Lo primero que podemos decir de los anélidos es, a ver, ¿qué diría yo? Que son, a ver, ¿quién me responde si han estado siguiendo la clase? ¿Son parazoarios o son metazoarios? ¿Qué son los anélidos? ¿Alguien puede responderme? ¿Parazoarios o metazoarios? ¿Quién responde? Para usuarios. No, son metazoarios. Los únicos, a ver, tienen que ir siguiendo las clases, ¿ah? Yo les decía que en la taxonomía solamente son parazoarios, los primeros, los poríferos, las esponjas de mar. ¿Por qué son parazoarios? Porque no tienen tejido. Después, todos los otros 7 filos, desde los platelmintos, pasando por los anélidos, por los moluscos, por los artrópodos, por los cordados, todo el resto de los filos, todos son metazoarios, porque tienen tejidos. Los anélidos también tienen tejidos, igual que los nemátodos que vimos, igual que los platelmintos, igual que los nidarios que ya hemos visto. Todos esos tienen tejido. El único que no tiene tejido son las esponjas de mar, que es el primer filo, poríferos. Cuando no tienen tejido se llaman parazoarios. Y cuando tienen tejidos, metazoarios. Entonces, en preguntas, los anélidos son, la primera clasificación taxonómica, metazoarios, porque tienen tejido. Ya desde el segundo filo, desde los nidarios hasta el último, hasta el noveno, que es los cordados, o los vertebrados que le llaman, desde los nidarios hasta los vertebrados, todos son metazoarios, porque tenemos tejidos. Algunos tienen órganos, otros no, pero sí tienen tejidos. El único que no tiene tejido es las esponjas, los poríferos. Les dije que las esponjas eran células que estaban distribuidos formando capas, pero no tenían tejidos realmente. Entonces, la primera definición de los anélidos, desde el punto de vista de taxonomía biológica, es que son metazoarios. Lo segundo que le voy a decir es que son triblásticos. ¿Qué quiere decir triblástico? ¿Quién sabe? ¿Qué quiere decir triblástico? ¿Ustedes me escuchan en las explicaciones o no me escuchan? Triblásticos quiere decir que tienen 3 capas en su embrión. 3 capas. Les dije que el embrión en los animales es cuando los dos gametos masculinos y femeninos, o sea, el espermatozoide y el óvulo se fecundan, lo primero que sale es una mórula, luego una gástrula, y eso se llama embrión. Es como la semilla. Cuando ustedes comen uva, tienen una semillita, en los vegetales se llama semilla, en los animales se llama embrión. Entonces, si yo cojo un embrión, una semillita de un animal, y lo pelo, voy a ver, hay algunos que tienen solo 2 capas, a eso se llaman diblásticos, 2 capas, diblásticos. ¿Quiénes son los diblásticos? Los nidarios o celenterios son diblásticos, de 2 capitas nada más, o sea, las medusas. No en el animal, sino en el embrión de la semillita. A partir del tercer filo, o sea, de los platelmintos, ¿ya? Los platelmintos, los nematos, de los platelmintos hasta los vertebrados, todos son triblásticos, tienen 3 capas. Tienen 3 capas, todos son triblásticos. Profe, y los que no son triblásticos, ¿qué son? No tienen, si no tienen tejido, no tienen capas, pues. El que no es triblástico, a ver, el que no es triblástico es el nidario, y el nidario es diblástico, 2 capas. Ya.
A ver, les hago un pequeño esquema, ¿ya? Más o menos. Sirve de repaso porque como somos muy pocos alumnos, hacer la clase. Miren, este es el embrión, es más o menos así. ¿Ah? Entonces acá hay una capa y acá hay otra capa, digamos. ¿Ah? Lo he separado así nada más, ¿ah? No están así. Este tiene dos capas, entonces es un diblástico. ¿Quién es el diblástico? Los nidarios o celenterios. Ese es diplásticos. Los nidarios o celenterios son diplásticos. A partir de ahí, ¿ah? A partir de ahí, o sea, desde los platelmintos, que son los primeros gusanos, hasta los vertebrados, bordados, a partir de ahí, todos van a ser triblástico. ¿Qué quiere decir triblástico? Que van a tener tres capas. Una capita, una segunda capa, y digamos que van a tener una tercera capa, triblásticos. Ya. Ese es el embrión. Esos son triblásticos. Entonces, a partir de los platelmintos, ¿ah? Y si yo digo a partir de los platelmintos, estoy hablando también de los nemátodos, estoy hablando también de los anélidos, estoy hablando también de los moluscos, estoy hablando también de los artrópodos, y estoy también hablando de los equinodermos, y finalmente los vertebrados. Todos estos, a partir de acá, desde acá, todos son triblásticos. ¿Cierto? De aquí a acá, a los vertebrados, todos son triblásticos. El único que es diblástico son los nidarios. Los nidarios son diblásticos porque tienen dos capas, los nidarios. Y este que está acá arriba, solito, no tiene capas, no tiene tejidos. ¿Ah? Acá están los poríferos. Los poríferos no tienen capa, pues no tienen tejido. Los poríferos que son, les dije, los poríferos son parazoarios, y al ser parazoarios no tienen capas. ¿De acuerdo? Así es más o menos la clasificación. Luego, lo que se va a ver, entonces le digo que ya, los platelmintos son metazoarios, todos estos, ¿no es cierto? Todos estos de acá son metazoarios, todos estos son metazoarios, porque tienen tejidos, todos. Desde los nidarios, ¿eh? Desde acá, miren, desde acá hasta acá, todos son metazoarios. Pero si vamos a hablar solamente de capas, los nidarios son diblásticos y desde los platelmintos son triblásticos. Y luego se habla del celoma. Ya le dije que el celoma es una cavidad en la que se alojan los órganos, o sea, los animales que forman celoma sí van a tener órganos, corazón, pulmones, bien desarrollados. Mientras que los que no tienen celoma no van a desarrollar órganos. Tienen tejidos, sí, pero se les van a formar un tejido nervioso, un tejido de célula cardíaca, un tejido de célula respiratoria, pero no órganos. Entonces, a ver, vamos a hacer una cosa. Esto de aquí es esencial. Voy a compartir mejor pizarra para explicarlo más en orden, ¿no? Porque esto es esencial. Esto es esencial para este curso. A ver, esta es la pizarra. Entonces, yo les dije que eran 9 los... que eran 9, voy a hacer incluso como... que eran 9 los filos. El primer filo eran los poríferos. El primer filo es poríferos, ¿de acuerdo? El segundo filo van a ser los nidarios, ¿de acuerdo? El tercer filo van a ser los platelmintos, los gusanos planos. El cuarto filo van a ser los nemátodos, y los nemátodos son los gusanos cilíndricos.
El siguiente filo va a ser los anélidos. Estos tres son gusanos. ¿Se dan cuenta? El próximo filo va a ser los artrópodos. Moluscos. El siguiente van a ser los moluscos. El que sigue van a ser los equinodermos. Y los vertebrados. Y los últimos van a ser los vertebrados o cordados. Yo prefiero llamarle vertebrados, ¿ah? Porque algunos son vertebrados realmente y otros, todos son cordados, pero solo algunos son vertebrados. Pero bueno, vamos a poner vertebrados porque así lo conocieron desde primaria, pero igual. ¿Ya? Esos son los 9 filos. ¿De acuerdo? Entonces, acá voy a hacer una clasificación. Miren lo que... Vamos a hacer. ¡Ay, qué dice! Bueno, vamos a poner mejor. Ya, está bien. Entonces, acá les voy a hacer una clasificación por sus... El primero, por sus tejidos. Por sus tejidos. Entonces, por sus tejidos, se van a clasificar en 2, nada más, por sus tejidos. ¿Cuáles van a ser esos 2? Parazoarios, que no tienen tejido. Parazoos vamos a ponerle, que no tienen tejidos, es lo mismo, ¿eh? Y metazoos, o metazoarios, como quieran, ¿ya? Por eso es más corto. Metazoo. Incluso les dije que alguna vez no solamente ponen metazoo, sino ponen eumetazoo. ¿Ya? Pero bueno, es lo mismo. Metazoo o eumetazoo es lo mismo. Entonces, miren, ahí tienen solo 2 clasificaciones. ¿Ah? Les voy a poner incluso, para que se vea más bonito. ¿Por qué se me bajó todo? Ahí está. Ya está. Entonces le voy a hacer así, miren. ¿Eh? Este de acá es porífero nada más. A ver. Este de acá. Este de acá es porífero nada más. ¿Ah? Parazoo. Y el resto, todos van a ser metazoo. Acá, desde los nidarios, van a ser metazoo. Fíjense. ¿Eh? Ese es por el tejido. ¿De acuerdo? Después hacemos otra clasificación. Les dije por las capas embrionarias. Vamos a hacerla de otro color, de color naranja. Vamos a poner acá, ¿eh? Capas embrionarias. Capas en el embrión. ¿Eh? Ojo, no es en el animal, ¿eh? Porque uno dice, pero si un perro va a tener 3 pieles. No, no es eso. Es en el embrión, en la semilla. Capas, por eso se llama capas embrionarias. En la semillita, ¿ya? Capas embrionarias. Entonces, las capas embrionarias vamos a ubicarlas en 2. En 2. Los nidarios van a ser diblásticos. ¿De acuerdo? Y todo el resto van a ser triblásticos. Todo el resto. Los diblásticos son ¿cuál, profe? 2 capas. A ver, espérate, ahorita lo voy a hacer. Los diblásticos, el único que es diblástico es el nidario. ¿De acuerdo? Porífero no. No, el porífero ya no, si no tiene tejido, no tiene capa, pues. El porífero no los pones en la clasificación por capas embrionarias. El porífero ya se separó, ya se fue aparte, ya te quedan 8. De los 8 siguientes, clasificas. Uno es diblástico y todo el resto, los otros 7 ya te quedan 7 nada más, los otros 7 van a ser triblásticos, ¿no es cierto? A partir de Platelminto, mira, a partir de Platelminto van a ser triblásticos. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera clasificación comenzamos con 9. En la segunda clasificación ya se fue 1 para acá y quedaron 8. Ahora ya se fue 1
¿ah? Y quedan 7 nada más, 7 nomás van a quedar. Entonces, si clasificamos solo los triblásticos, vamos a clasificar los triblásticos por el celoma ahora. ¿Ah? Por el celoma. La presencia o no de celoma, perdón. Celoma. ¿Ah? Y cuando se clasifica por el celoma, se van a clasificar ya no solamente los triblásticos, vamos a clasificarlos, ya los diblásticos ya no, pues, porque esos no tienen celoma de por sí. Entonces van a tener, primero, acelomados, que no tienen celoma. Acelomados, ¿ah? Que no tienen celoma. ¿De acuerdo? Luego vas a tener unos que tienen falso celoma, van a ser los pseudo celomados. Y finalmente vas a tener los que tienen celoma, van a ser los celomados. Los celomados, profesor, los ¿Quiénes son acelomados? Acelomados van a ser, ya estamos viendo estos 7 nomás, porque ya el lidario y el porífico ya se fueron. Los platelmintos son acelomados. ¿De acuerdo? Los nemátidos, los anélidos y los artrópodos van a ser pseudocelomados. O sea, esto de aquí van a ser pseudocelomados. Estos 3, mira. Van a ser pseudocelomados. Y solo estos 2, los equinodermos y los vertebrados, van a ser celomados. ¿Entienden? Solamente esos 2 van a ser celomados. Esta es la clasificación. Esta es la único. ¿Perdón? O sea que el acelomado es el platinito y los 4 que veo ahí. No te entiendo, mi querido, se te corta. Agarra el micro, cuando agarras el micro se te escucha bien. ¿Qué me decías? Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar del hombre, ¿ah? El hombre es vertebrado, y por ser vertebrado, miren, ¿ah? El hombre es vertebrado, y por ser vertebrado, ¿ah? El hombre va a ser metazoo, va a ser triblástico y va a ser celomado. Así se clasifica. Vamos a hablar de la araña. La araña es un artrópodo, y por ser artrópodo también es metazoario, también es triblástico, pero es un pseudocelomado. ¿De acuerdo? Si vamos a hablar de lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, que son los anélidos, vamos a decir que los anélidos son metazoarios, sí, son triblásticos, sí, porque están todavía en el grupo de los triblásticos, pero es un pseudocelomado. Si hablamos de los platelmintos, vamos a decir que los platelmintos todavía está dentro de los metazoo, de los triblásticos y acelomados. Y si vas a hablar de la medusa, ya la medusa todavía es metazoario, ¿ah? Metazoario, pero es diblástico y es, bueno, no es acelomado también, ¿no? Porque es diblástico. Si vamos a hablar de los poríferos, vamos a decir solamente que son parazoos, porque no tienen ni capa embrionaria, ni menos van a tener celoma. ¿De acuerdo? Esta es la taxonomía. Entonces, muchas veces les definen nada más, por ejemplo, lo que les estoy diciendo ahorita. Si les voy a definir qué cosas son los anélidos, como estaré diciendo, son metazoarios, triblásticos, pseudocelomados. Entonces ya ustedes saben ubicar por qué digo triblástico, por qué digo pseudocelomados y por qué digo que son metazoarios. A ver, ¿qué es el celoma? Es masculino. ¿Qué es el celoma? A ver. Les había explicado eso también. A ver.
si yo tengo acá, por ejemplo, tengo a ver, ¿cómo puedo dibujar esto? Yo tengo el embrión, ¿ya? Este es el embrión, ¿se acuerda? Que era así y tenía una abertura que se llama blastómero. Este es el embrión, de cualquier animal, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, va a estar formado por una primera capa, disculpen el dibujo, es malo porque no se puede dibujar bien, es una primera capa que se llama ectodermo, una segunda capa, ¿ah? Una segunda capa, ¿sí? Una segunda capa, ¿ah? Esta es la segunda capa, y esta segunda capa son capas de células embrionarias, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El dibujo. Con la función contractil, ¿no? Ahí está. Entonces, una segunda capa, y luego va a haber una tercera capa, porque ya estamos hablando de triplástico, ¿no? Puede ser acá una tercera capita de células, ¿ya? De células embrionarias. Digamos que más o menos así es el embrión, si lo corto, hago un corte, 3 capas, ahí tienen 3 capas, ¿ah? Una rojita, le he puesto así, esta de acá es el ectodermo, la rojita, la naranja es el mesodermo, capa media, mesodermo, y la de adentro, media verdosa, es el endodermo. Acá se va a formar una cavidad muscular, acá. Se va a formar una cavidad muscular, como si fuese una bolsa. En esa bolsa se van a formar los órganos. A esa bolsa se le llama celoma. Eso es el celoma. Es una cavidad en la que se van a formar los órganos. Cuando hablo de órganos, hablo de corazón, de pulmón, de riñón, de hígado. Entonces los animales celomados tienen órganos, tienen pulmón, tienen corazón, tienen hígado. ¿Por qué? Porque en su embrión tenían esa bolsa, esa cavidad que se llama celoma. Los pseudocelomados no van a tener realmente una cavidad, solamente tienen una pared. ¿Ah? No tienen la pared interna para que se forme una cavidad, porque una cavidad es como una bolsa, ¿no? Y una bolsa tiene son dos huecos que se forman, que se cierran al final, esa es una cavidad, ¿cierto? Entonces, como son dos cerrados, ahí se pegan los órganos, las células especializadas que van a formar los órganos. Entonces, esos son los celomados, los equinodermos y los vertebrados. Hay otros que tienen un falso celoma, que se llaman los pseudocelomados, y van a formarse algunos órganos en ellos. No van a tener, o los que tienen van a ser muy, muy incipientes. Por ejemplo, los anélidos tienen 5 pares de corazones, 10 corazones, pero no son corazones, pues como el del ser humano con sus 4 cavidades. Es un pseudo corazón. O sea, no es realmente un órgano bien formado. No van a tener riñones, van a tener protonéfridos. No van a tener pulmones, van a tener bráqueas. O sea, se les desarrollan cuasi órganos, no realmente órganos, pseudo órganos, digamos, porque son pseudocelomados, no tenían el celoma completo. Y los primeros no tenían ni siquiera el pseudoceloma, no tenían celoma de todo. Entonces, si no tenían esa cavidad, no se le van a formar órganos. Por ejemplo, los platelmintos no tienen corazón, no tienen hígado, no tienen pulmones, no tienen riñones, no tienen órganos. ¿Ah? Pero ¿cómo reaccionan, por ejemplo, ante el medio exterior? Tienen una fibra de células nerviosas.
la circulación, tienen una fibra de células circulatorias, pero no tienen órganos realmente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el celoma. Si me dicen cuál es la definición de celoma, es una cavidad que poseen algunos animales en los que se van a adosar, pegar y formar los futuros órganos. ¿Quiénes tienen celoma? Los celomados. ¿Quiénes son los celomados? Solamente los últimos dos, ¿ven? Los equinodermos y los vertebrados. Los otros, algunos son pseudocelomados, no tienen realmente un verdadero celoma y no van a formar órganos muy desarrollados. Y hay algunos que no tienen celoma para nada, como los platelmintos no tienen celoma. Y si no tienen celoma, no van a tener ni órganos, ni siquiera pseudoórganos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la clasificación que les había hecho taxonómica, ¿no? Desde el punto de vista taxonómico. ¿Cómo podemos? Y eso les digo porque van a ver, si ustedes ven en el diccionario, hablan sobre, por ejemplo, sobre el perro, y les dice, del grupo Animalia o animal, animal, me va a decir animal, metazoario, triblástico, celomado. Entonces, para uno eso es árabe, es quechua mezclado con aymara, ¿no? ¿De qué es eso? Ya ustedes saben, cuando dicen celomado es porque tenían celomas, cuando le dicen metazoario es porque tienen tejidos, y cuando le dicen triblástico porque tenían 3 capas en su embrión. ¿De acuerdo? Es difícil aprenderse toda esa clasificación, pero por lo que yo les repito, para mí me ha costado aprenderlo. Yo les repito es para que ustedes ya identifiquen, a eso me refiero. Cuando le digan celomados, ¿por qué son celomados? ¿Quiénes son celomados? De repente ustedes ese esquema de quiénes son, no lo van a grabar en la cabeza, pero si alguien o en algún examen le preguntan, la clasificación correcta de los anélidos será, 2 puntos, examen de admisión, ahí así, los anélidos se consideran 2 puntos. A, diblástico, metazoario y acelomado. B, triblástico, metazoario y pseudocelomado. D, parazoario, le dicen parazoario, triblástico y pseudocelomado. E, metazoario, triblástico y acelomado. E, metazoario, triblástico y pseudocelomado. Entonces la respuesta correcta sería la última. ¿Perdón? Así les vienen en los exámenes de admisión. Esas 3 palabritas, y hay una última, pero bueno, esa no viene mucho, la presencia de blastóporo y no blastóporo, les había dicho. Cuando el blastóporo se forma primero una boca y luego un ano, y cuando el blastóporo se convierte primero en ano y después en boca. Esa es otra clasificación. Jóvenes, los dejo ahí, ¿ya? Se han caído, ¿quiénes se cayeron? Se cayó Caleb. En la siguiente clase ya vamos a ver, la clase de 10:30, ojalá que ingresen más, y ahí sí vamos a hacer sí o sí lo que es ciencia y ambiente, ¿ya? Lo que es... Ya, profe, nos vemos. ¿Ya? Los dejo, chicos. Ok, profesor. Bueno, gracias, jóvenes, gracias. Profe. Vamos a...